La iglesia está edificada sobre la gran verdad que proclamó Pedro, de que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente, Dios mismo encarnado. Muy bien, mis amados hermanos, hasta ahora hemos estado viendo algunos temas vitales de lo que es la bibliología, la doctrina de la Biblia. Hemos visto, aparte de una introducción que dimos a la teología, a la bibliología, vimos el tema de la inspiración de la Escritura, la inerrancia de la Biblia, la suficiencia de las Escrituras. También la semana anterior estuvimos considerando el tema del canon de la Biblia, el canon de la Biblia. Y el día de hoy vamos a tocar lo que es la evidencia textual de la Biblia. El tema de hoy es la evidencia textual de la Sagrada Escritura. Pero antes de entrar en la evidencia textual, quisiera de forma breve, en unos pocos minutos, considerar los materiales de escritura que se utilizaron para escribir la Biblia y hablar un poquito del idioma o los idiomas en que la Biblia fue escrita. Y después nos adentraremos en el tema de la evidencia textual de la Biblia. Es un tema apasionante, ya lo verán. En este apartado de la evidencia textual vamos a considerar de forma resumida lo que es la evidencia textual de la Sagrada Escritura, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Y ahí podemos preguntarnos, por ejemplo, preguntas como: ¿podemos confiar en el texto de nuestra Biblia? Perdonen. ¿Podemos confiar en el texto de nuestra Biblia? ¿Podemos estar completamente confiados de que tenemos las mismas palabras, el mismo material que los escritos originales? Y este va a ser el tema que vamos a estar abordando en esta tarde con la ayuda del Señor. Pero antes de entrar, quiero que veamos algunos materiales de escritura, que se utilizaban en el mundo antiguo, en el mundo que la Biblia vio la luz. En el mundo antiguo, mis amados hermanos, había al menos 7 materiales, note bien, 7 materiales básicos de escritura: piedra, arcilla, tiesto, cuero, papiro y pergamino. Por ejemplo, la piedra, ya encontramos, por ejemplo, en tiempos del rey de Babilonia llamado Hammurabi. Hammurabi. De hecho, hay un código legal, un código de leyes que mandó a escribir este rey de Babilonia llamado Hammurabi. De hecho, se conoce como el Código de Hammurabi. Es un código que data del año 1800 o 2000 antes de Cristo. Y es una inscripción legal de ciertas leyes jurídicas, leyes para el pueblo de Babilonia. Y este escrito, el Código de Hammurabi, está escrito en piedra. Está escrito en piedra. De hecho, también las primeras leyes que Dios entregó al pueblo de Israel fueron inscripciones hechas en piedra. ¿Sí? Esto es interesante. Las primeras leyes que Dios entregó al pueblo de Israel fueron inscripciones hechas por Dios sobre piedra. Y, por ejemplo, podemos leer en el libro del Éxodo, en el capítulo 31, versículo 18, las siguientes palabras. Libro del Éxodo, capítulo 31, versículo 18. Notad lo que dice la palabra de Dios. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. O sea, las tablas de la ley, Dios la entregó en piedra. Ahí vemos parte de la palabra de Dios escrita en un material interesante, ¿no? Como es la piedra. Y hemos dicho de que la piedra fue un material muy usado en el mundo antiguo
y algunos códigos legales como el Código de Hammurabi se escribieron en piedra. Por tanto, la piedra es un material que se utilizaba para escribir documentos legales, religiosos, etcétera, etcétera. Y por supuesto, parte de la palabra de Dios se escribió en piedra. Nosotros hoy, en el siglo XXI, escribimos en papel o en ordenador, en la tablet, etcétera, etcétera. Pero en el mundo antiguo era muy diferente, ¿verdad, mis amados hermanos? Ya la piedra era un material de escritura. También la arcilla, un segundo material utilizado en la antigüedad para escribir, era la arcilla. Y como material de escritura se remonta, según los especialistas, allá por el año 3000 antes de Cristo. Ya por el año 3000 antes de Cristo se utilizaba la arcilla como material de escritura. Este material de arcilla era elaborado, trabajado y se hacía flexible, y después se utilizaba una especie de punzón. Se utilizaba un punzón para grabar ciertos escritos, ciertas formas de escritura. Por ejemplo, la arcilla fue un material muy utilizado en los imperios babilónicos y asirios. De hecho, mis amados hermanos, es muy interesante notar que hace poquito, allá por el siglo XVIII, siglo XIX aproximadamente, se encontraron, los arqueólogos indagando, se encontraron con una biblioteca real de Nínive, la Biblioteca Real de Nínive, que data del siglo VII antes de Cristo, 650 aproximadamente antes de Cristo. Y en esta Biblioteca Real de Nínive, del Imperio Asirio, se encontraron miles de tablillas de arcilla, que eran, en el mundo antiguo eran libros, eran escritos legales, religiosos, de historia, y estaba ahí en esa biblioteca real que se encontró hace poquito. La arqueología lo encontró. Y hay miles de documentos escritos en arcilla. Por tanto, la arcilla era un material muy utilizado para escritura, especialmente en Asiria y en Babilonia. El tiesto, que son trozos rotos de cerámica. El tiesto, que son trozos rotos de cerámica, también fue un material usado en el mundo antiguo, especialmente por los más pobres. La gente más pobre, para escribir, solía utilizar el tiesto, que eran prácticamente trozos de cerámica. También se usaba el tiesto en tiempos de gran crisis. Cuando había crisis y no había para comprar mejores materiales, pues los escribas o los que escribían usaban el tiesto. La madera también fue un material de escritura en la antigüedad. De hecho, hay algunos ejemplos de la Biblia de su uso para la escritura. Por ejemplo, en Isaías 38 y Habacuc 2:2. Vemos que se usaba la madera para poner por escrito ciertos eventos y ciertas palabras. El cuero, también el cuero, era el material quizás más avanzado para la escritura. Se comenzó a usar allá por el año 2700 antes de Cristo. De hecho, los judíos, los hebreos, utilizaban el cuero como material para la transmisión del Antiguo Testamento. El cuero fue muy usado por los judíos para transmitir los escritos del Antiguo Testamento. Y ahora sí, vamos a mencionar dos materiales que son más conocidos por todos. El papiro. El papiro. El papiro era básicamente papel. El papel se hacía de la planta de papiro que crecía a lo largo del río Nilo. El papiro se extraía de una planta
que crecía abundantemente alrededor del río Nilo, allá en Egipto, mis amados hermanos. Y el tronco de esta planta, que crecía en el río Nilo, era cortado a tiras, entretejido, y después era dejado secar al sol, para que el sol secara el papiro. Y en Egipto, que es donde se originó el papiro, en Egipto este material se usaba allá por el año 2500 a.C. Ya era un material de escritura en el antiguo Egipto allá por el 2500 a.C. Durante el siglo I, el papiro fue el material de escritura más popular y quizás el más usado. Y es muy probable, mis amados hermanos, es muy probable que los escritos originales, por ejemplo, del Nuevo Testamento, los escritos originales del Nuevo Testamento se hiciera sobre papiro. Probablemente, muy probablemente, los apóstoles, los escritores del Nuevo Testamento, usaron para escribir la palabra de Dios el papiro. El papiro, que ya he dicho, era una planta que crecía en el río Nilo. Y por último, mis amados hermanos, el pergamino. También creo que todos están bien familiarizados con el pergamino. El pergamino, como su nombre indica, según los historiadores y especialistas, se inventó en Pérgamo, en la ciudad de Pérgamo. De ahí su nombre, pergamino. Se inventó allá por el siglo II a.C. Siglo II a.C. Este material fue utilizado extensamente por los cristianos primitivos y su uso, el uso del pergamino, duró por más de 1000 años. Por más de 1000 años se fue usando el pergamino como material de escritura. De hecho, en la actualidad, en el día de hoy, hay muchas copias de la Biblia precisamente en pergamino. Estos eran los materiales más usados en la antigüedad, no solamente por los escritores bíblicos, sino por los cronistas, los escribas de las diferentes ciudades, imperios. Eran los únicos materiales que se usaban de escritura. La mayor parte de la Biblia pues, se escribió, sin duda, en papiro y en pergamino. Los dos materiales más utilizados para la Biblia, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, fueron pergamino y papiro. Veamos algo acerca del lenguaje de la Biblia, el lenguaje de la Sagrada Escritura. Bueno, como todos bien sabemos, mis amados hermanos, la Biblia se escribió en 3 idiomas. El Antiguo Testamento se escribió principalmente en hebreo, pero hay algunas porciones, algunos capítulos en el Antiguo Testamento que se escribieron en arameo. Y por supuesto, el Nuevo Testamento, en su mayor parte, se escribió en griego koiné, griego común. Ahora, como hemos dicho, el Antiguo Testamento se escribió principalmente en hebreo. El hebreo era una lengua muy parecida, muy similar al arameo, al acadio, incluso al árabe. El alfabeto hebreo, en la antigüedad, el alfabeto hebreo tenía solamente 22 consonantes. 22 consonantes. No tenía vocales. El hebreo carece de vocales. Solamente tiene 22 consonantes. Si bien los escribas masoretas, que trabajaron desde el 600 al 900 después de Cristo, ellos añadieron a los escritos del Antiguo Testamento hebreo, ellos añadieron los signos vocálicos. Ellos añadieron, por ejemplo, también las vocales a las palabras originales, para que fuese su lectura más sencilla en tiempos posteriores. Otro idioma, como hemos señalado, el arameo. El arameo
un idioma muy relacionado con el hebreo, muy similar. Después del cautiverio babilónico, ¿os acordáis de que el pueblo de Judá estuvo por 70 años en el cautiverio babilónico? Pues en ese momento los judíos fueron reemplazando el hebreo por el idioma arameo. De hecho, algunas secciones del Antiguo Testamento se escribieron originalmente en arameo. Por ejemplo, Daniel capítulo 2, versículo 4, hasta Daniel capítulo 7, versículo 28, se escribió originalmente en arameo. También en Esdras, en el libro de Esdras, capítulo 4, versículo 18, hasta el capítulo 16, hasta el capítulo 6, versículo 18, se escribió en arameo. También Esdras capítulo 7, versículos 12 al 26. De hecho, también en los escritos del Nuevo Testamento encontramos ciertas palabras escritas originalmente en arameo, en arameo. Por ejemplo, en Marcos 5:41, Marcos 7:34, Romanos 8:15, Gálatas 6:14. Por ejemplo, la palabra Abba, Abba Padre, Abba, es un término arameo y se utiliza muy especialmente en los escritos paulinos, en Romanos 8, en Gálatas 4. ¿eh? Y el tercer idioma es el griego koiné, es el griego común. El griego, en el siglo I, mis amados hermanos, era la lengua universal, como hoy sería el inglés. Era la lengua universal en el siglo I de nuestra era. Habían varios dialectos del griego. Estaba el griego jónico, el griego dórico, el griego ático, etcétera, etcétera. Pero según cuenta la historia, en las filas del ejército de Alejandro Magno, surgió otro dialecto del griego, y es el griego koiné, el griego común. De hecho, todo el Nuevo Testamento, desde Mateo hasta Apocalipsis, se escribió en griego koiné, es decir, en griego común. Y fue, mis amados hermanos, como bien sabemos por la historia, Alejandro Magno en el siglo IV antes de Cristo. Él se propuso helenizar sus dominios, llevar la cultura, el pensamiento, la filosofía griega y el idioma griego por todo el mundo que él iba conquistando. ¿eh? Y en el siglo I, en tiempos de Cristo, pues el griego era el idioma que se usaba prácticamente en el mundo antes conocido. Ahora sí, habiendo aclarado esto, vamos a ver la evidencia textual, en primer lugar, del Antiguo Testamento. Evidencia textual del Antiguo Testamento. Con respecto al Antiguo Testamento, poseemos cantidad de manuscritos y versiones. Veamos algunos de ellos. En primer lugar, tenemos los Tárgumes. Recordad, mis amados hermanos, que el pueblo hebreo, como ya hemos dicho antes, estuvo por 70 años en el cautiverio babilónico. Los hebreos estando en Babilonia, los judíos estando en Babilonia, con el tiempo dejaron de hablar el hebreo y adoptaron como lengua el arameo, una lengua muy similar al hebreo. De hecho, en el libro de Esdras, en el capítulo 1 de Esdras, se nos narra cómo el rey Ciro, en un momento determinado, decreta en su imperio que los judíos pueden volver a Jerusalén para edificar templo a Dios. Tras el decreto promulgado por el rey Ciro, un remanente de judíos volvió de Babilonia a Palestina. Esto ocurrió en el año 539 a.C. Cuando llegó el pueblo a su tierra, cuando el pueblo de Judá llegó a su tierra, a Jerusalén, ellos ya no hablaban el hebreo, ellos lo habían reemplazado por el arameo. Y recordemos de que las escrituras hebreas habían sido escritas en su mayor parte
en hebreo. Pero ante tal situación, mis amados hermanos, se hizo necesario traducir las escrituras hebreas al arameo, porque los hebreos, los judíos, ya no conocían el hebreo, sabían hablar arameo. Por ejemplo, en tiempos de Jesús, siglo I, en Palestina, eran muy pocos o poquísimos los que sabían hablar hebreo. Todos los judíos en Palestina, en tiempos de Cristo, hablaban el arameo. Y por tanto, era necesario traducir las escrituras hebreas al arameo para que el pueblo entendiera la ley de Dios, la palabra de Dios. Ya al principio, mis amados hermanos, al principio, esta traducción se hizo en forma oral. Se hizo en forma oral. Por ejemplo, alguien leía las escrituras hebreas y otro traducía, por ejemplo, al arameo lo que estaba leyendo para que el pueblo entendiera. Se hizo, por tanto, de forma oral. ¿Eh? Oral. Pero a partir del siglo I se fue traduciendo en escritura una traducción de la escritura hebrea al arameo. Y estas traducciones al arameo se conocen como los tárgumes. Los tárgumes. ¿Mm? También tenemos los talmudes. Los talmudes. Los talmudes son comentarios judíos prácticamente acerca de la Misná. Probablemente, mis amados hermanos, en época del cautiverio babilónico, los judíos desarrollaron un cuerpo legislativo extrabíblico que se conoce como la ley oral o la tradición de los ancianos. De hecho, Jesús condenó fuertemente la tradición de los ancianos, que los escribas, los fariseos seguían. En tiempos de Jesús, los fariseos, los escribas, la élite judía colocaba por encima de la Biblia la ley oral, la tradición de los ancianos, que eran leyes de hombres, que ellos habían añadido a la ley de Dios. Pues estas leyes, ¿eh? Esta ley oral, esta tradición de los ancianos, al principio fue en forma oral, hasta que en un momento determinado se puso por escrito en lo que se conoce como la Misná judía. Y existen dos talmudes que de alguna forma comentan, explican la Misná. Y está el Talmud de Jerusalén, que data del siglo IV después de Cristo. El Talmud de Jerusalén se escribió allá por el 300 y pico después de Cristo. Y también tenemos el Talmud babilónico, escrito en el siglo V de nuestra era. Y esto es lo interesante. En los Talmudes, tanto en el Talmud de Jerusalén como el babilónico, encontramos citas de todo el Antiguo Testamento. O sea, todo el Antiguo Testamento está citado, está representado en los dos Talmudes, tanto el de Jerusalén como el babilónico. De ahí el valor textual de estos dos escritos, de los Talmud judíos. Rollos del Mar Muerto. Los rollos del Mar Muerto. Note esto, es súper interesante, mis amados hermanos. Es un milagro y es muy interesante. Preste atención. Allá por el año 1947 tuvo lugar uno de los hallazgos más valiosos, al menos para mí, uno de los hallazgos arqueológicos más valioso de la humanidad, más valioso de la historia humana. Cuenta la historia que un joven beduino, un joven pastor beduino, buscando a una de sus ovejas o cabras, fue a parar con ciertas vasijas que contenían rollos. Esto ocurrió en la región del Qumran, allá por el Mar Muerto. Los arqueólogos comenzaron a excavar, a indagar este lugar.
que el joven beduino, buscando, yo digo providencialmente, buscando una oveja o cabra, fue a parar a unas cuevas y se topó con tinajas que contenían rollos, manuscritos muy antiguos. Pues, mis amados hermanos, pronto los arqueólogos, los grandes especialistas, los grandes eruditos comenzaron a trabajar en esta zona del Qumran. Las excavaciones se llevaron a cabo por el Museo Arqueológico de Palestina y también la Escuela Bíblica de Jerusalén. En estas cuevas se encontraron más de 40.000 fragmentos de manuscritos antiguos. Se encontraron libros apócrifos, se encontraron comentarios a libros de la Biblia y mucho material que pertenecía a la secta judía llamada los esenios. Los esenios era una secta judía que vivía en el Mar Muerto, en estas cuevas de Qumran, y ellos hacían traducciones de la Biblia. Lo más impactante, mis amados hermanos, fue el hallazgo, note bien, de todos los libros del Antiguo Testamento que datan del siglo II antes de Cristo. No sé si ha entendido lo que le he comentado. Si lo ha entendido y lo ha apreciado, usted quedará impactado. Si no lo ha entendido, le va a dar igual. Pero es súper interesantísimo. Entre estos escritos que se hallaron en las cuevas del Qumran, se hallaron entre cientos de escritos todos los libros del Antiguo Testamento, y estos libros datan del siglo II antes de Cristo. Y lo más impactante de todo esto es que si comparamos el texto hallado en Qumran del Antiguo Testamento con nuestro texto del Antiguo Testamento, con nuestras Biblias, vemos de que es prácticamente idéntico. Es idéntico. Mis amados hermanos, es un milagro. Es un milagro. Usted compara el Antiguo Testamento que tiene en su casa, su Biblia en su casa, Génesis, Éxodo, Levítico, todo el Antiguo Testamento, lo compara con los manuscritos que se encontraron en Qumran y es idéntico. Es idéntico. Y aquí vemos, amados hermanos, cómo Dios, este Dios verdadero, este Dios veraz, este Dios fiel, ha guardado, ha preservado su palabra de una forma fidedigna. Gloria a Dios. Gloria a Dios. También tenemos la Septuaginta. En el siglo III antes de Cristo, allá por el 200 y pico, 250 aproximadamente antes de Cristo, se llevó a cabo la traducción de los libros del Antiguo Testamento hebreo al idioma griego. Esto ocurrió en Alejandría, en Egipto. Esta traducción, la Septuaginta, es de muchísimo valor, ya que fue la primera traducción completa del Antiguo Testamento hebreo a otro idioma, como fue el griego. El fragmento más antiguo que poseemos de esta traducción, la Septuaginta, se encontró sobre una momia. Se encontró sobre una momia, tremendo. Y data del siglo II antes de Cristo. Es el fragmento más antiguo que se posee en el día de hoy. Y como dijimos la semana anterior, es curioso notar, mis amados hermanos, que esta traducción, la Septuaginta, fue la que utilizó Jesús en su época. El mismo Jesús citó la Septuaginta, igual que el resto de los apóstoles del Señor. También tenemos la Echapla. Echapla. Se escribe H-E-X-A-P-L-A. La Echapla. La Echapla fue una obra que realizó Orígenes de Alejandría en el siglo III después de Cristo. Una obra con una traducción del Antiguo Testamento llevada a cabo por Orígenes, uno de los padres de la Iglesia, y tenía 6 traducciones diferentes.
El Antiguo Testamento hebreo, el Antiguo Testamento procedente de la Septuaginta, etcétera, etcétera. Y data del siglo III después de Cristo. Es muy antigua. También la Vulgata latina. El obispo de Roma, llamado Dámaso, cuenta la historia que pidió a Jerónimo que tradujera las escrituras hebreas al latín. Y San Jerónimo llevó a cabo esta traducción de la Biblia en el siglo IV de nuestra era. La Vulgata latina de Jerónimo fue el texto que se usó durante toda la Edad Media, especialmente la Iglesia Católica. La Iglesia Católica utilizó, al menos durante toda la Edad Media, la traducción que realizó San Jerónimo en el siglo IV después de Cristo. En la actualidad hay una copia de esta traducción en la Biblioteca Vaticana en Roma, allá en Roma. También tenemos el papiro Nash. Papiro Nash. Contiene fragmentos de los 10 mandamientos y también contiene Deuteronomio capítulo 6. Y según los grandes especialistas, el papiro Nash data del siglo II antes de Cristo. Un papiro del siglo II antes de Cristo, que contiene los 10 mandamientos y Deuteronomio capítulo 6. Después tenemos los códices. Códices. Los códices son antiguos manuscritos en forma de libro. ¿Sí? Los códices son antiguos manuscritos en forma de libro. Y vamos a citar algunos códices que se tienen, que poseemos de la Biblia, especialmente del Antiguo Testamento. Tenemos el Códice Cairo. Códice Cairo, descubierto en Galilea. Data del año 895 de nuestra era. Note bien, del Códice Cairo, descubierto en Galilea, data del año 895 de nuestra era. Y este códice contiene los profetas, los libros proféticos y también los libros históricos del Antiguo Testamento. Tenemos también el Códice de Leningrado. Códice de Leningrado. Data del siglo X de nuestra era y contiene todos los escritos del Antiguo Testamento. El Códice de Leningrado contiene todos los escritos del Antiguo Testamento. Data del siglo X, año 900 y pico. Tremendo. Tenemos el Códice Vaticano. Códice Vaticano o Vaticanus. Data del siglo IV después de Cristo y contiene casi todo el Antiguo Testamento y casi todo el Nuevo Testamento. Tremendo. Hermanos, del siglo IV, año 300 y pico después de Cristo. Y es un códice que contiene casi todos los libros de toda la Biblia. Códice Alejandrino o Códice Alejandrinus. Data del año 450 después de Cristo y también contiene casi todos los libros de toda la Biblia. Actualmente, en la actualidad, según se dice, este códice alejandrino, que data del 450 después de Cristo, está en el Museo Británico. Está en el Museo Británico. Si usted va al Museo Británico, creo que puede verlo allí. Y también tenemos el Códice Sinaítico. Códice Sinaítico o Sinaiticus. Se descubrió en Sinaí, en el 340, o sea, este códice sinaítico data del año 340 después de Cristo y contiene fragmentos del Antiguo y Nuevo Testamento. También tenemos el códice, creo que se pronuncia así, Códice Efraemi. Códice Efraemi, data del siglo V y contiene también fragmentos de los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento. Seguimos avanzando, mis amados hermanos, no se duerman. Evidencia textual del Nuevo Testamento. Evidencia textual del Nuevo Testamento. Presta atención.
Con respecto a la evidencia textual del Nuevo Testamento, tenemos manuscritos muy antiguos, versiones muy antiguas, y también tenemos las citas de los llamados padres de la Iglesia. Note bien, mi amado hermano, existen en la actualidad alrededor de 5.285 manuscritos del Nuevo Testamento. Existe hoy en día más de 5.285 manuscritos del Nuevo Testamento. Y esto se distribuye de la siguiente forma, ¿sí? Estos 5.285 manuscritos del Nuevo Testamento se distribuye, se reparte de la siguiente forma que voy a citar. Poseemos 81 papiros, la mayoría procedente de Egipto, que datan entre el siglo II al siglo VIII de nuestra era. Y en estos 81 papiros encontramos representados todo el Nuevo Testamento. Poseemos 267 manuscritos unciales. Los manuscritos unciales son manuscritos que están escritos en mayúsculas. Los manuscritos unciales están escritos en mayúsculas y son los más antiguos. Datan desde el siglo IV al siglo XI de nuestra era. Poseemos 2.764 manuscritos cursivos. Los cursivos son manuscritos escritos en minúsculas y son manuscritos más tardíos. Datan entre el siglo IX al siglo XVII de nuestra era. También poseemos, mis amados hermanos, más de 2.143 leccionarios. Más de 2.143 leccionarios. Los leccionarios eran documentos escritos utilizados por la Iglesia en los primeros siglos. Y estos escritos contienen porciones de toda la Biblia. También poseemos 30 óstracas. 30 óstracas. ¿Qué son estos? Son ciertos trozos de cerámica con citas de toda la Biblia. Ahora bien, voy a citar algunos de los manuscritos más importantes del Nuevo Testamento. Manuscritos más importantes del Nuevo Testamento. Tenemos, por ejemplo, el papiro John Ryland. Papiro John Ryland. No sé si se pronuncia así. Yo inglés no tengo ni idea, pero así lo tengo escrito. Al menos se escribe así. John Ryland. Los grandes eruditos fechan este papiro entre el 125 al 140 después de Cristo. Y es probablemente el manuscrito más antiguo del Nuevo Testamento. El papiro John Ryland contiene una porción del Evangelio según San Juan. Y esto es sorprendente, mis amados hermanos. Todos sabemos que los escritos que salen de la pluma del apóstol Juan se escribieron a finales del siglo I, ¿verdad? Juan escribe el Evangelio, las cartas y el Apocalipsis allá por el año 90 o 95 después de Cristo, ¿verdad? Y este manuscrito es muy cercano al original. Es del año 125 después de Cristo. Es muy cercano al escrito que escribió el apóstol Juan. Papiro John Ryland. También tenemos el papiro Chester Beatty. Chester Beatty. Data del año 200 después de Cristo. Y contiene las cartas de Pablo, el Apocalipsis y también algo del Antiguo Testamento. Tenemos también el papiro Bodmer II. Papiro Bodmer II. Data del siglo III después de Cristo. Contiene los evangelios. Este códice. Contiene los evangelios. También los códices que hemos mencionado antes, el códice alejandrino, el códice sinaítico, el códice vaticano, también sirve para la evidencia textual del Nuevo Testamento, porque también se incluyen el Nuevo Testamento en estos códices que datan del siglo III, siglo IV, siglo V. Cuando el cristianismo se extendió por algunos territorios fuera de la Palestina,
se hizo necesario traducir la Biblia a otros idiomas. ¿Eh? Y aquí tenemos algunas versiones muy antiguas. Por ejemplo, las versiones siríacas. Versiones siríacas. Al extenderse el Evangelio por Siria, Mesopotamia, se hizo algunas traducciones en siriaco, para que los hermanos que hablaban siriaco pudieran leer la palabra de Dios. Y a partir del siglo II se realizaron ciertas versiones siriacas como la pesita, la antigua siriaca y la siriaca palestinense. También encontramos algunas versiones latinas. Amados hermanos, son versiones muy antiguas, del siglo II, siglo III, siglo IV, son muy antiguas. La gran versión latina fue la que realizó Jerónimo, la Vulgata Latina, en el siglo IV. La Biblia escrita o traducida al latín. Pero antes de Jerónimo, en el siglo IV, habían otras versiones en latín también, que se conocen como versiones latinas prejeronimianas. Prejeronimianas, antes de que Jerónimo tradujera la Biblia al latín. Encontramos también versiones coptas, versiones traducidas en idioma copto. Parte del Nuevo Testamento se tradujo al copto en el siglo II, en el 100 y pico después de Cristo, ya que el Evangelio llegó a Egipto y por tanto fue necesario traducir la Biblia al copto. Versión etiópica. El cristianismo, según la historia, llegó a Etiopía en el siglo IV. Y a partir de entonces se tradujo la escritura al idioma hablado en Etiopía. También tenemos la versión gótica. Versión gótica. En el siglo IV de nuestra era, se realizó la traducción de la Biblia al gótico, llevado a cabo por un obispo godo. Notar esto, un obispo godo. Un obispo godo llamado Urfilas. Tradujo la Biblia al idioma gótico. Versiones árabes también. En el 724, aquí en España, en Sevilla, año 724, un obispo en Sevilla tradujo la Biblia al idioma árabe para cristianos de idioma árabe. Y concluyo con esto. También los padres de la Iglesia, padres apostólicos, padres de la Iglesia, tales como Policarpo, Papías, Ireneo, Tertuliano, Orígenes, Clemente de Roma, Clemente de Alejandría, entre otros muchos que vivieron entre el siglo II y siglo III y principios del siglo IV, ellos citaron todos los escritos del Nuevo Testamento en sus propios escritos, en sus propias obras. No solamente estos padres apostólicos y escritores de los primeros siglos citaron los libros de la Biblia, también escribieron comentarios a toda la Biblia prácticamente, comentarios exegéticos a toda la Biblia, mis amados hermanos. Sin duda alguna, la Biblia es un milagro en su unidad, supervivencia, influencia, pero también la Biblia es un milagro en su transmisión, mis amados hermanos. La Biblia es un milagro en su transmisión. Lo que hemos comentado aquí es para hincarse de rodillas y adorar a Dios. Lo que yo creo que casi nadie me ha entendido, lo que he estado comentando. Pocos me han entendido porque estaríamos saltando de alegría, de verdad. Creo que no me habéis entendido nada de lo que he dicho. Porque son estudios un poquito más altos de lo que damos en la iglesia, claro. Son estudios más académicos, pero es un milagro, mis amados hermanos. Es un milagro la transmisión de la palabra de Dios. Por ejemplo, de Homero, este historiador de la antigüedad, existen 600 documentos nada más. De los escritos de Tácito, Tácito fue un historiador romano del siglo II. Solamente hay 2 obras de él, 2 documentos que se han podido recuperar. Pero solamente del Nuevo Testamento hay más de 5.000 manuscritos. O sea, la diferencia, mis amados hermanos, es abismal. Es abismal. Y aquí vemos algo importante. Dios ha preservado su palabra.
a través de milenios, a través de siglos, para que nosotros, simples hombres creados del polvo de la tierra, hombres pecadores, podamos conocer a Dios, podamos conocer la ley de Dios, su voluntad, conocer el camino de salvación a través de Jesucristo. Es un milagro, mis amados hermanos. Dios ha sido bueno, Dios ha sido misericordioso. Él ha guardado su palabra y hoy tenemos en nuestras casas Biblias de todo tipo, de estudio, de diferentes versiones, en el móvil, en el ordenador. Y la pregunta, ¿estamos pasando tiempo en leer la palabra de Dios? Estamos, hermanos, es un trabajo inmenso el que Dios ha hecho a lo largo de 3000 años para que usted y yo tengamos la Biblia en nuestro mueble llena de polvo, sin leer. Que Dios nos ayude, mis amados hermanos, a dedicar tiempo a lo que realmente es importante. Dios y su palabra. Necesitamos, como creyentes, pasar tiempo en comunión con el Señor, orando y también sumergidos en las Sagradas Escrituras. ¿Queremos conocer a Dios? Vamos a la Biblia. ¿Queremos conocer la voluntad de Dios? Leamos la Biblia. ¿Queremos vivir para la gloria de Dios? Leamos la Biblia y vivamos conforme a ella. A Dios será gloria eternamente y para siempre. Ahora sí, dejamos 5 minutos por si alguien tiene alguna duda o quiere comentar algo. Eh, un error en mi cabeza cuando mencionaste el tema del arameo y el hebreo. Yo honestamente, o sea, en mi ignorancia pensaba que el arameo era como una lengua muchísimo más antigua que el hebreo, como que no coexistieron al mismo tiempo, y luego el hebreo pues es una lengua más, o sea, fue como después del arameo, pero realmente coexistieron las dos lenguas, pero en dos zonas distintas, y los judíos empezaron a hablar el arameo. Luego, o a partir de la deportación a Babilonia, allí empezaron a adoptar porque era el idioma de toda esa región, pero existían al mismo tiempo en realidad. Cuando dejaron de hablar el arameo, porque mencionaste también que el arameo se hablaba en la época de Jesús también, es decir, el pueblo también hablaba arameo de manera cotidiana. Imagino yo que que igual el griego lo tenían, ¿no? Lo tenían como lengua común, ¿no? Por el Imperio Romano, bueno, por las invasiones griegas, ¿no? Del pasado. Pero ¿cómo era este uso de la lengua, ¿no? O sea, supongo yo que había una parte, una lengua usada en ámbito religioso, ¿no? Como solo en sinagogas, luego en los judíos, pero luego también de forma oficial en todo el Imperio Romano. Mi pregunta era esa. Muy bien, una pregunta. Sí, en lo que es la región de la Palestina, en el siglo I, para no irnos tan lejos, en tiempos del Señor Jesucristo, siglo I, en ese entorno de la Palestina, el idioma que hablaban los judíos en el día a día, su idioma que ellos dominaban bien, era el arameo. Porque ya desde el cautiverio babilónico, cuando ellos regresan, tras la orden del rey Ciro, ellos ya, la mayoría, el 98%, ya no sabe hablar hebreo, sabe hablar arameo, una lengua que adoptaron en la deportación allá en Babilonia. Y entonces, para el siglo I, pues en Palestina, concretamente, los judíos solían hablar como su lengua materna, por decirlo así, pues el arameo. El arameo. Ahora, por otro lado, por supuesto que los judíos sabían hablar el griego koiné, que era el griego común, que se hablaba en las plazas, un poco el griego más de la calle, ¿no? Más común, ¿eh? Más vulgar, por decirlo así, ¿no? Porque claro, estaba el griego ático, que era el griego más como el clásico, más pegado a la lengua clásica. El griego clásico fue el griego que utilizaron Platón, Aristóteles, para escribir sus obras. Era un clásico de lo más alto. Pero el que introdujo Alejandro Magno en el siglo IV antes de Cristo fue el griego koiné, que era un griego común. Y por tanto los judíos, al menos por ejemplo, para que me entendamos bien, en tiempos de Jesús,
en Palestina también sabían, por supuesto, hablar griego. ¿Mm? Pero el idioma que ellos usaban era el arameo. ¿Mm? De hecho, por ejemplo, Jesús cuando habló con Pilatos, ¿eh? Pilatos pues quizás no sabría hablar arameo, pero muy probablemente la conversación entre Jesús y Pilato se dio en griego, porque tanto Jesús como Pilato conocían griego, ¿sí? Yo sería como el inglés, ¿no? Era la lengua franca, la lengua franca. Entonces, Jesús, nuestro Señor Jesucristo, hablaría cada día, en su día a día, el arameo. Pero a veces para hablar con alguien, con un soldado romano, por ejemplo, pues hablaría en griego. ¿Eh? El hebreo eran muy pocos los que sabían. Por eso Pablo, en Filipenses capítulo 3, cuando él dice que es hebreo de hebreos, se refiere que él no había perdido el idioma hebreo, el idioma original del pueblo de Dios. Él sabía hablar el hebreo, ¿eh? Aparte de saber griego y arameo, pero él hablaba aún el hebreo antiguo, ¿eh? Y eso le daba una categoría, entre comillas, ¿no? En el judaísmo, pues tremenda. ¿Mm? Justamente tú sabes que el Mar Muerto está en Palestina ahora. Belén, donde nació Jesús, está en Palestina también. Y cuando nosotros estuvimos en el Mar Muerto, ahí nos hablaron de todos los libros del Antiguo y el Nuevo Testamento que estaban inscritos. E incluso se encontró uno que estaba esperando que tú lo dijeras, Luis, unos de Isaías, que están impecables y los sacaron del Mar Muerto y los tienen en unas vitrinas. Algunos están, los muestran tal como son, algunos están medio como quemados, ¿no? Por el tiempo, pero es increíble que nosotros que estuvimos viendo escrito en papiro y escrito en ya, no solamente en papiro, sino que ya al final era de la época de, no tengo anotado, espérate, eh, después del papiro, ¿cuál venía? Pergamino. Claro. Y entonces se encontró todo eso escrito. Y ya estamos hablando de cuántos años, años, pero años de años de años. Y es increíble. Y están en una, los que hay en este momento en Israel, o sea, en Jerusalén. Yo no hablo de los que ya se llevaron a Roma, el Papa, a los que se hayan llevado ellos. Pero es increíble. Nosotros, yo creo que la Loli también lo tuvo que haber visto, pues está en una vitrina. Es que es increíble. Estamos hablando de años, de años, de años, de miles de años atrás, antes de Cristo. Entonces, realmente es una maravilla. Según los grandes eruditos, uno de los textos más mejores conservados fue el de Isaías. El de Isaías. Así es. Data del siglo II, ¿eh? O sea, es tremendo. Sí, sí, o sea, sí. es más auténtico, para que me entiendan, que el que tenía Jesús en sus manos. Es más antiguo, es mejor. ¿Sí? Y aún así se compara con nuestra Biblia y es idéntico, es lo mismo. Es idéntico, sí. O sea, es para volverse loco, ¿no? Cómo Dios ha guardado su palabra para que la tengamos en nuestras manos. O sea, glorioso, tremendo. A mí me impacta este tema, de verdad. Pero todo lo que usted enfocó, habló y dijo acerca de las escrituras de las cuales no dudamos, ninguno de nosotros sabemos que es la palabra de Dios. En toda esa proyección que hay, estos manuscritos, desde que se empezó, que usted habló pues del primero el lodo, la tierra, que se escribía, se escribía, se escribía. Y todo esto se da en lo que conocemos hoy día como el Oriente Medio. ¿Por qué entonces, si estos escritos nacieron allá, por qué es en Occidente, Europa, América, que se desarrolló esto? ¿Por qué acá nosotros somos cristianos? Y en el mismo Israel, imagínense, se dice que en Israel el cristianismo es apenas un 10 o 20% de la población. En los países del Oriente Medio y el Lejano Oriente, simplemente creen en otros dioses, en Alá, en Buda. Es decir, no usan la Biblia.
Sí, no sé si entendió bien, es que se le cortaba un poco. Cuando estaba haciendo la pregunta se le cortaba. Y cuando ha dejado de hacer la pregunta, se escuchaba bien. Entonces, o sea, creo que su pregunta es que por qué, o sea, ¿cómo es posible que la Biblia vio la luz en estos países de Oriente Medio, ¿no? En el Próximo Sí, así Oriente, en es. el Cercano Oriente, y que sean los países que menos utilizan la Biblia, ¿no? Sí, esa es la pregunta. Pues sí, es cierto, es interesante, ¿no? Hay que pensar que, bueno, la Biblia, pues, vio la luz en el siglo primero, ¿no? Completamente, cuando se terminó el último libro de la Biblia, fue a finales del siglo primero. Y claro, en aquella época, pues, por ejemplo, los judíos estaban en Palestina, ¿no? Allá en Israel. Ellos tenían las escrituras hebreas. Después, la iglesia primitiva, ¿no? La iglesia del siglo primero poseía los escritos de los apóstoles. Es cierto, ¿no? Pero claro, las demás naciones alrededor, pues, al menos en aquel contexto, fueron poco a poco alcanzadas con el Evangelio, ¿sabe? O sea, el Evangelio parte de Palestina. Ahí se cuece todo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la obra de salvación, la persona, figura de Cristo, el Evangelio, parte de allí. Y claro, allí se forja una comunidad, la primera iglesia, ¿no? En Jerusalén. Y de allí poco a poco, pues, como hemos mencionado antes, pues el Evangelio fue saliendo de allí a otros países como Egipto, Etiopía, ¿eh? Incluso con el tiempo, en la Edad Media también, en España, etcétera, etcétera. Pero también hay que pensar, por ejemplo, que también los judíos más ortodoxos, que ya estaban en tiempos de Jesús, como los fariseos, los saduceos, los escribas, todos estos, ellos solamente aceptaban los escritos del Antiguo Testamento. Ellos, por ejemplo, los escritos del Nuevo Testamento no lo aceptaban porque no creían en el Evangelio, no creían en Jesucristo. Por tanto, ya vemos de que al menos en Israel, en la tierra de Israel, había una comunidad de judíos ortodoxos que se oponían al menos a los apóstoles, a Cristo y a los escritos de los apóstoles, ¿no? Que es lo que tenemos como hoy, como nuestro Nuevo Testamento. Ahora, por otra parte, también está la influencia de los musulmanes. En la Edad Media, pues también los musulmanes conquistaron la tierra de Israel, colocaron ahí la mezquita de Omar. Y claro, el Islam tuvo también mucha influencia. Evidentemente, no tanto como el cristianismo, pero sí tuvo mucha influencia, especialmente en los países orientales, ¿no? Como usted comentaba, en esos países, hoy en día, al menos, pues casi todos esos países han sido fuertemente impactados, influenciados por el Islam, o el maometismo, que es la religión de los musulmanes, ¿no? Eh, yo creo que al menos durante la Edad Media y la época moderna, hasta nuestros días, el cristianismo ha influenciado mucho, especialmente en Occidente. En Occidente. ¿Eh? Las sociedades occidentales sí que son fuertemente cristianas, aunque muchos Sí, países son cristianos católicos, pero bueno, son cristianos, son con raíces ancladas en el cristianismo, por supuesto, ¿no? Aunque no compartimos muchas cosas, pero son cristianas, ¿no? Entre comillas, pues han abrazado la fe cristiana, las escrituras. Y sí es cierto, la verdad es que usted tiene razón, ¿no? ¿Cómo es posible que en ese mundo que vio la luz, la Biblia, pues sea el mundo que menos recibe el Evangelio de Cristo, ¿no? Es cierto, es cierto. No obstante, hay pueblo de Dios en todo el mundo. ¿Eh? En Pakistán hay pueblo de Dios, por ejemplo, hoy, ¿no? En Marruecos hay pueblo de Dios. En Jerusalén hay pueblo de Dios. En Egipto hay pueblo de Dios. En Etiopía hay pueblo de Dios. Hay cristianos por todo el mundo, en realidad. ¿Eh? En muchos lugares perseguidos, ¿eh? Duramente perseguidos, pero Dios tiene pueblo en todo el planeta Tierra. Y hay Biblias en todo el planeta Tierra. Sin embargo, pues también es verdad que todos estos países del cercano oriente pues suelen ser más bien musulmanes. Tuvo un fuerte impacto el Islam
Y por otro lado, pues yo creo que el Occidente, ¿no?, ha sido más impactado con el cristianismo. Y quizás por ahí puede ir la razón a la pregunta que usted me está haciendo. Es lo que veo, ¿no? Es lo que le puedo comentar. Bien. Gracias, hermano Luis. Gracias. A usted la gracia. Muy bien, mis amados hermanos, pues hasta aquí. El próximo lunes estaremos tocando el tema de la autoridad de la Biblia y posiblemente también el tema de la claridad de la Biblia. Autoridad y claridad de la palabra de Dios. Muy bien, mis hermanos, pues nada, un hermanos, fuerte abrazo del Señor. Y bueno, nos lo de la despedimos. Iglesia Bíblica Badalona, nos encontramos el jueves, para orar. El jueves. El jueves. Amén. Sí. Diego, El Señor un los bendiga abrazo, mucho, hermano. hermanos. Chao. Adiós. Chao. Adiós.